Bienvenidos a una nueva clase de química orgánica. Vamos a estudiar el tema de lípidos. Aquí les dejamos la tabla de contenidos que vamos a desarrollar. Los lípidos son compuestos orgánicos que se pueden extraer de los organismos vivos con solventes no polares. Presentan una gran variedad de estructuras y diversos grupos funcionales. Los vamos a poder clasificar en complejos, que son aquellos que tienen la capacidad de hidrolizarse dando moléculas más sencillas. También los vamos a encontrar con el nombre de saponificables. En este grupo se van a encontrar las ceras, también los acilgliceroles, como los triglicéridos que se observan aquí en esta figura, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Estos lípidos tienen en común que tienen enlaces, presentan en su estructura enlaces que son sensibles a la hidrólisis del medio básico. Por ejemplo, enlaces ésteres, como en las ceras y en los triglicéridos, enlaces fosfodiésteres, como en los fosfolípidos, y también enlaces glicosídicos, como en algunos esfingolípidos. También vamos a tener lípidos simples. Estos lípidos simples no se van a hidrolizar, por lo que también los vamos a encontrar como no saponificables. Entre ellos podemos encontrar los esteroides, ¿sí?, las prostaglandinas y los terpenos y terpenoides. Los lípidos tienen distintas funciones. Una de ellas es la función de reserva, que es una función de reserva energética del organismo. Por ejemplo, un gramo de grasa va a producir 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. También tienen una función estructural, por ejemplo, forman parte de las membranas celulares, recubren los órganos, también dándoles consistencia y protección mecánica. Y otra función que vamos a encontrar son las funciones biológicas, en donde son muy diversas. Entre ellos vamos a encontrar las vitaminas, por ejemplo la A, la D, la E, la K, las hormonas, las sales biliares, etc. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga no ramificados. Los vamos a encontrar esterificados con alcoholes, en donde van a formar parte de lípidos complejos, como pueden ser los fosfolípidos, los acilglicéridos, los esfingolípidos, las ceras, entre otros. La mayor parte de los ácidos grasos naturales tienen un número par de átomos de carbono. Esto es debido a que se biosintetizan a partir del acetil-CoA, que es una molécula que tiene 2 átomos de carbono. Es por eso que se incorpora de a 2 átomos de carbono en la biosíntesis. Los ácidos grasos también pueden ser saturados, como este ejemplo aquí del ácido esteárico, o insaturados. Pueden presentar dobles enlaces, ¿sí?, como en el caso del ácido oleico. Cuando presentan más de un doble enlace se les llama poliinsaturados. Y estos dobles enlaces tienen la particularidad de que no están conjugados, no son sistemas conjugados, sino que son aislados. Y en la naturaleza tienen configuración cis, como se ven en este ejemplo. Los ácidos grasos saturados van a tener puntos de fusión más alto que los insaturados. A medida que aumentamos el número de insaturaciones cis, el punto de fusión va a disminuir. Esto se debe a que las insaturaciones en cis van a producir un doblez en la cadena hidrocarbonada del ácido graso, como se puede ver aquí en la diapositiva. Esta doblez que se produce va a dificultar el empaquetamiento de las moléculas en una red cristalina. Las fuerzas intermoleculares de atracción van a ser más débiles. En cambio, en los ácidos grasos saturados, como por ejemplo en el ácido esteárico, presenta una estructura en zigzag que va a hacer que se empaqueten muy bien en una red cristalina. Las fuerzas intermoleculares de atracción van a ser más fuertes y por ende el punto de fusión va a aumentar.
Aquí le dejamos una tabla con algunos ácidos grasos que son más frecuentes de encontrarlos en los lípidos de los organismos. Tenemos ácidos grasos saturados a partir del carbono 12 al 20 y insaturados, ¿sí? Con diferentes grados de insaturaciones, de monoinsaturados y poliinsaturados. Los ácidos grasos insaturados tienen una nomenclatura que se denomina nomenclatura omega. Omega es un término que se utiliza para indicar la posición del primer doble enlace a partir del extremo metilo de un ácido graso insaturado. Los mamíferos, incluido el humano, carecen de algunas enzimas que introducen dobles enlaces más allá del carbono 9. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 6 y omega 3, como por ejemplo el ácido linoleico y linolénico, no se los puede sintetizar y se deben adquirir de la dieta. Es por eso que se les llaman ácidos grasos esenciales. En el caso del ácido linoleico, se los clasifica como omega 6 porque a partir del metilo contamos 6 carbonos y está la primera insaturación. Y el linolénico igual, a partir del metilo, si contamos los carbonos, la primera insaturación está en el carbono 3. Es por eso que se le llama omega 3. Los ácidos grasos pueden reaccionar, ¿sí?, mediante su función ácida de ácido carboxílico. Pueden dar reacciones de reducción con hidruro de litio y aluminio. También pueden dar reacciones de esterificación, ¿sí?, y también de activación con cloruro de tionilo, ¿sí?, para dar halogenuros de ácido. Estas reacciones son propias del grupo carboxilo. También pueden, si estos ácidos grasos tienen dobles enlaces, pueden reaccionar mediante su doble enlace en reacciones típicas de los alquenos. Por ejemplo, hidrogenación catalítica, también adición de bromo, ¿sí?, para dar halogenuros geminales o vecinales. También para producir dioles con el permanganato o el tetróxido de osmio, y también con ácido bromídrico, adición de ácido bromídrico. Ahora, en esta parte de la teoría vamos a estudiar los lípidos complejos, es decir, los lípidos que son saponificables. Las ceras son ésteres de ácidos grasos y alcoholes de cadena larga. Es por esto que la hidrólisis de una cera va a producir un ácido graso y un alcohol. Comúnmente vamos a encontrar las ceras en distintos organismos vivos. Por ejemplo, en las plumas de las aves están cubiertas de cera para poder repeler el agua. Algunas hojas y frutas también están cubiertas de cera para protegerse de parásitos y también evitar la evaporación del agua. Como por ejemplo, la cera que está en la palmera de Brasil, en las hojas de la palmera de Brasil, es esta que está aquí, la fórmula molecular. También forman parte de exoesqueletos de algunos insectos. Aquí también tenemos otro ejemplo de cera, que es la cera de las abejas, que producen para proteger al panal. Y también, por ejemplo, la ballena tiene un órgano que está lleno de una cera que se llama cera spermaceti, que le permite regular la flotabilidad de la ballena. Los acilgliceroles son ésteres de ácidos grasos y glicerol. Cuando los tres grupos oxidrilos del glicerol están esterificados con una molécula de ácido graso, se les llama triacilglicerol o triglicéridos. También vamos a poder encontrar, por ejemplo, los monoacilgliceroles. En este caso, solamente uno de los oxidrilos del glicerol va a estar esterificado. También vamos a encontrar los diacilgliceroles, en donde dos de los oxidrilos van a estar esterificados. Estos acilgliceroles son los que están presentes en los organismos vivos. Los triglicéridos, sí, son los que tienen una función
de reserva energética en el organismo a largo plazo y generan más de 9 kilocalorías por mol, ¿sí? Esto es más del doble de los hidratos de carbono. Estos triacilglicéridos son insolubles en agua, no pueden formar micelas debido a que son moléculas no polares, mientras que los monoacilglicéridos y los diacilglicéridos sí pueden formar micelas debido a que tienen una parte de su molécula polar y son los oxidrilos, ¿sí?, que no están esterificados. Los triglicéridos, ¿sí?, si tienen los ácidos grasos, ¿sí?, que están esterificando el glicerol son iguales, se les llama simples. Pero también existen, en la mayoría de los organismos, los ácidos grasos que están esterificando el glicerol son diferentes. Y esto se les llama triglicéridos mixtos. Veamos ahora las diferencias entre las grasas y los aceites. Los aceites son triglicéridos líquidos a temperatura ambiente. Contienen mayormente ácidos grasos poliinsaturados. Los puntos de fusión van a ser bajos y esto se debe a que las colas de los ácidos grasos insaturados presentan dobleces que no les permiten empaquetarse bien en una red cristalina. La mayoría de los aceites son de origen vegetal. Las grasas, contrario a los aceites, son sólidos o semisólidos a temperatura ambiente y contienen mayormente en su estructura ácidos grasos saturados, ¿sí? Los puntos de fusión hace que los puntos de fusión sean altos, ¿sí?, porque estas colas hidrofóbicas se pueden empaquetar bien en una red cristalina. La mayoría de las grasas son de origen animal. Aquí tenemos una tabla en donde está la composición en ácidos grasos de diferentes grasas animales y aceites vegetales. Vean que las grasas animales tienen mayormente, ¿sí?, ácidos grasos saturados, ¿sí? También contienen algo de ácidos grasos insaturados, pero en su mayor proporción son saturados. Es por eso que son sólidos a temperatura ambiente. En cambio, los aceites vegetales contienen una mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados. Los triglicéridos pueden ser usados como materia prima para un uso industrial. Por ejemplo, para la fabricación de margarinas se utilizan los triglicéridos, los aceites vegetales, se hace una hidrogenación catalítica en donde van a reducir los dobles enlaces cis a simple enlace. Así se generan la margarina, que es sólida. Pero aquí en esta reacción puede suceder que haya una isomerización de los dobles de enlaces, es decir, que pase de cis a trans. También se lo utiliza en la producción de jabón, ¿sí?, en una reacción que se conoce como saponificación, ¿sí?, que es la hidrólisis en medio básico. Si usan hidróxido de sodio en caliente, se genera la hidrólisis de los enlaces ésteres, ¿sí?, generando glicerol y sales de los ácidos grasos, que son los jabones. Otra reacción que se la utiliza para producción de biodiesel es la transesterificación, que los triglicéridos se tratan con metanol en medio básico y se produce, ¿sí?, la sustitución del glicerol por el alcohol metílico. Estos ésteres metílicos de ácidos grasos son lo que se conoce como el biodiesel. Las sales de los ácidos grasos, sódicas o potásicas, es lo que conocemos comúnmente como jabones. Los jabones son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que van a tener una parte hidrofílica y una parte no polar o hidrofóbica. En agua lo que va a ocurrir es que estas sales solubles se van a ordenar en grupos esféricos, como se puede ver en esta imagen. Estos grupos esféricos son los que se conocen como micelas. Los aniones carboxilato hidrofílicos de la molécula se van a disponer hacia afuera de esta micela, entrando en contacto con el agua, mientras que las cadenas carbonadas hidrofóbicas lo van a hacer hacia el interior de la micela.
La capacidad de limpieza que tienen los jabones se deben a dos propiedades. La propiedad emulsionante, que es que las colas hidrofóbicas en el interior de la micela solubilizan las sustancias no polares, o sería la suciedad. Y los extremos, carboxilatos cargados negativamente, que están expuestos hacia la solución, se van a repeler entre sí. Y eso hace que estas micelas se mantengan separadas y suspendidas en la solución acuosa. Y produce a su vez que la suciedad quede disuelta en la solución. También tienen otra propiedad, que es la propiedad humectante, donde las moléculas de jabón van a disminuir la tensión superficial del agua, es decir, que la cantidad de energía requerida para aumentar la superficie por unidad de agua se va a ver reducida, entonces así favorece la penetración de la solución en los materiales a lavar. Entonces estas dos propiedades, primero que la propiedad emulsionante, que solubilizan en solución acuosa la suciedad, y la capacidad de disminuir la tensión superficial, que hace que penetre mejor en las superficies a lavar, hacen que los jabones tengan la capacidad de limpieza. Veamos ahora la diferencia entre los jabones y los detergentes. Los jabones van a perder el poder detergente en aguas duras. Aguas duras son aguas que contienen cationes divalentes o trivalentes, como por ejemplo pueden ser calcio o hierro más 2, el hierro más 3 o también el magnesio más 2. Y esto se debe a que los jabones van a formar sales insolubles con estos cationes que están presentes en el agua, perdiendo el poder detergente. En contraste, las sales di o trivalentes de detergentes sintéticos van a ser solubles en este tipo de agua, por lo que los detergentes no van a perder el poder de limpieza. Hay tres tipos de detergentes sintéticos. Tenemos los detergentes aniónicos, ¿sí?, que son derivados de alquil benzensulfonato de sodio o alquil sulfonatos de sodio. ¿Sí? Estos son similares a los jabones, pero en vez de tener la función de ácido carboxílico, tienen la función de sulfonatos. Después también tenemos los detergentes catiónicos, que como indica su nombre, están cargados positivamente. Estas son sales de amonio cuaternarias. Y por último, los detergentes no iónicos, que son detergentes que tienen una parte, ¿sí?, no polar y otra parte polar, ¿sí?, por eso son anfipáticos, y esta parte polar no está cargada, no tiene carga ni positiva ni negativa, sino que son poliéteres. Los fosfolípidos son fosfoacilgliceroles, que también los vamos a encontrar con el nombre de fosfoglicéridos. La mayoría de los fosfolípidos son derivados del ácido fosfatídico. Este es un glicerol esterificado con dos moléculas de ácido graso y con una molécula de ácido fosfórico. Los fosfolípidos tienen una función de tipo estructural, son el componente principal de las membranas biológicas. Los fosfolípidos tienen un carbono quiral y es el carbono 2 del glicerol, y que en la naturaleza este carbono tiene configuración R. Vean que los fosfolípidos son saponificables, es decir, que son sensibles a la hidrólisis en medio básico. Los enlaces que se van a hidrolizar son los enlaces ésteres, ¿sí?, que están formando parte los ácidos grasos, y también el enlace fosfodiéster, ¿sí?, que está formando parte del ácido fosfórico. Los fosfolípidos más abundantes que están presentes en las membranas celulares están formados por una molécula de ácido fosfatídico que vimos en la diapositiva anterior, y que el ácido fosfórico, si el oxidrilo que queda libre del ácido fosfórico, está esterificado con otra molécula de alcohol. En este caso tenemos, por ejemplo, la fosfatidiletanolamina, que serían las cefalinas, el
el grupo fosfato está esterificado con etanolamina, ¿sí? Con este alcohol de aquí. Este enlace fosfodiéster también es sensible a la hidrólisis en medio básico, ¿sí? Este fosfolípido a pH 7, o sea, a pH fisiológico, tiene carga neta 0, es decir que no son, son neutros. También tenemos, ¿sí?, la fosfatidilcolina, que se le llama lecitinas, en donde el oxidhidro del ácido fosfórico está esterificado con colina, que es este alcohol de aquí. Estos fosfolípidos también son neutros, ¿sí?, a pH 7. Y por otro lado también tenemos la fosfatidilcerina, en donde el ácido fosfórico está esterificado a su vez con el alcohol serina, que este es un aminoácido. El grupo lateral, la cadena lateral del aminoácido tiene, ¿sí?, un alcohol, y este alcohol es el que se esterifica con el ácido fosfórico, formando el fosfolípido. Este fosfolípido tiene carga -1 a pH 7, es decir que es un fosfolípido aniónico. Los fosfolípidos son anfipáticos. Al igual que lo que pasaba con los ácidos grasos, por ser anfipáticos, los fosfolípidos van a formar estructuras supramoleculares o agregados. Los fosfolípidos pueden formar micelas, al igual que los jabones, con las colas hidrofóbicas interaccionando hacia adentro de la micela y las cabezas polares hacia el exterior, interaccionando con el agua. También pueden formar monocapas, ¿sí?, lipídicas, en donde las cabezas van a estar orientadas las cabezas polares van a estar orientadas hacia la solución acuosa, y las colas hidrofóbicas van a estar orientadas hacia un solvente no polar. Y también pueden formar liposomas. Estos liposomas están constituidos por una bicapa lipídica, en donde las colas, ¿sí?, de los fosfolípidos hidrofóbicas están interaccionando entre sí en el interior de la bicapa lipídica, y las cabezas de los fosfolípidos, que son polares, están orientadas hacia el exterior. En este caso, ¿sí?, es la bicapa, la monocapa exterior, donde está en contacto con el agua exterior, y esta otra es la monocapa interna, donde las cabezas de los fosfolípidos están orientadas hacia el interior, que también es acuoso, ¿sí? Estas soluciones acuosas pueden ser de la misma composición o diferentes. Esto es lo que hace que los liposomas puedan encapsular adentro diferentes tipos de drogas hidrosolubles. Otra de las estructuras que pueden formar los fosfolípidos es la bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica forma parte de las membranas celulares. En el caso de la bicapa lipídica, las cabezas polares de los fosfoglicéridos se van a encontrar en las dos superficies de la bicapa. Las cadenas del ácido graso, o sea, la parte hidrofóbica, va a formar el interior de la bicapa. Las membranas celulares también contienen otro lípido, que es el colesterol, y que está intercalado en estas cadenitas, ¿sí?, de los fosfolípidos. Esto, lo que hace el colesterol, tiene la función de regular la fluidez de la membrana. La composición de estos fosfolípidos, o sea, los ácidos grasos que están esterificando el glicerol en los fosfolípidos, también pueden influir sobre la fluidez de la membrana. Cuando son saturados, reducen esta fluidez, la hacen más rígida, y cuando tienen ácidos grasos insaturados, aumentan la fluidez, es decir, que la hacen más fluida. Los esfingolípidos son lípidos complejos que derivan de la esfingosina. La esfingosina es un aminoalcohol, y para formar los esfingolípidos lo que ocurre es que el grupo amino de esta esfingosina se va a unir al grupo acilo de un ácido graso, mientras que el grupo alcohol es el que se va a unir a la cabeza polar. Tenemos dos tipos de esfingolípidos. Las esfingomielinas, donde la cabeza polar que se une al alcohol primario de la esfingosina es una fosfocolina.
similar al grupo que tenían en los fosfolípidos la fosfatidilcolina, ¿sí? Y otro esfingolípido son los cerebrósidos, en donde se une un monosacárido, ¿sí?, a el alcohol primario de la esfingosina a través de un enlace glicosídico. También están los gangliósidos, que son similares a los cerebrósidos, pero en vez de tener un monosacárido, tienen unido una molécula de oligosacárido. Los esfingolípidos los vamos a encontrar en las membranas y especialmente los vamos a encontrar en gran cantidad en tejidos nerviosos y cerebral. En esta última parte de la teoría vamos a estudiar los lípidos simples, es decir, son aquellos que no se pueden hidrolizar en moléculas más pequeñas. Dentro de los lípidos simples vamos a encontrar a los terpenos y a los terpenoides. Esta es una clase muy variada de lípidos. Los terpenos son hidrocarburos, mientras que los terpenoides contienen oxígeno y pueden ser alcoholes, cetonas o aldehídos. A estos compuestos, a estos lípidos, los vamos a encontrar en aceites extraídos de plantas aromáticas, los conocidos como aceites esenciales. Particularmente, los terpenos están formados por unidades de 5 carbonos llamadas unidades de isopreno, o sea, el 2-metil-1,3-butadieno. Y a su vez los vamos a poder clasificar según la cantidad de átomos de carbono que contengan. Por ejemplo, si tenemos un terpeno que tiene 2 unidades de isopreno, vamos a tener 10 átomos de carbono y estos se le van a llamar monoterpenos, ¿sí? A su vez, si tienen 3 unidades de isopreno, van a llamarse sesquiterpenos. Los que tienen 4 unidades de isopreno, diterpenos. Los que tienen 6, triterpeno, y los que tienen 8, tetraterpenos. Como ya vimos, los terpenos tienen unidades de isopreno. Estas unidades de isopreno pueden estar agrupadas en forma de cabeza con cola para poder formar finalmente los terpenos. A esto se lo conoce como la regla del isopreno y es lo que podemos ver en la diapositiva. Acá podemos ver la estructura del isopreno, que tiene 2 dobles enlaces. Es un dieno que tiene 5 átomos de carbono y en una de las partes está ramificado. Este sería la cabeza. La parte donde no está ramificada, que son 2 carbonos, ¿sí?, carbono 1 y 2, esta es la parte de la cola del isopreno. Ahora bien, las unidades de isopreno que pueden estar en los terpenos mantiene la estructura, ¿sí?, cabeza-cola de los 5 átomos de carbono. Puede o no contener dobles enlaces en cualquiera de las posiciones, como vamos a ver. Las uniones entre estas unidades de isopreno pueden ser cabeza-cabeza, ¿sí? Por ejemplo, esta es la cabeza de una de la primera unidad que se une mediante un enlace con la cabeza de la otra. También tenemos, ¿sí?, las uniones cabeza-cola, que son las más frecuentes en los terpenos, en donde la cabeza de una unidad se une con la cola, ¿sí?, de la otra unidad. Y las menos frecuentes también, pero que en algunos casos la vamos a ver, es la unión cola-cola, ¿sí?, donde la cola de una unidad se une con la cola de la otra. Ahora vamos a ver ejemplos de mono y sesquiterpenos. Los monoterpenos, recuerden que tenía 2 unidades de isopreno, ¿sí? El ejemplo que vamos a ver ahora es la carbona, que tiene 10 átomos de carbono, por lo que tiene 2 unidades de isopreno. Y es un terpenoide debido a que tiene, ¿sí?, un átomo de oxígeno, ¿sí?, un grupo ceto, es un acetón. Acá lo que vamos a hacer es encerrar cada una de las unidades de isopreno para ver cómo están unidas entre ellas, ¿sí? Partimos siempre de un extremo, ¿sí? Vamos a tener que reconocer la parte de la cabeza y de la cola. Por ejemplo, esta es una unidad isoprénica,
¿sí? Tenemos los átomos, ¿sí? Los 3 átomos que corresponden a la cabeza y los 2 átomos que corresponden a la cola. Y luego seguimos, ¿sí? Encerrando la otra unidad isoprénica en un orden, ¿sí? Vamos a encerrar estos otros 5 átomos de carbono que corresponden a la otra unidad, ¿sí? Esta es la cabeza y esta es la cola. Vean que las uniones entre las unidades isoprénicas es cola-cabeza, ¿sí? Esta es la unión. Esta otra unión, como es un ciclo, tenemos este otro enlace de aquí, que se ve aquí, ¿sí? Pero no lo tenemos en cuenta para ver la unión de las unidades de isoprenos porque se une a la parte media de esta unidad, ¿sí? Lo que tenemos que ver bien es los que se unen a la cabeza o a la cola. Y vean que el átomo de oxígeno, ¿sí? No se cuenta, son para encerrar estas unidades isoprénicas, ¿sí? Sí o sí son los carbonos, los 5 carbonos que las forman. Ahora vamos a ver, ¿sí? La otra molécula, que es el alfa-ferneseno, que es un sesquiterpeno. Tiene 15 átomos de carbono, por lo que va a tener 3 unidades isoprénicas. Aquí para encerrarlo, ¿sí? Partimos de un extremo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a partir de este extremo donde vamos a encerrar, ¿sí? La primera unidad, ¿sí? Que tienen la cabeza y la cola, y luego seguimos encerrando los átomos de carbono que le siguen, ¿sí? Esta es otra unidad donde está la cabeza y la cola, y la última unidad. Vean que todas las unidades, ¿sí? La unión entre ellas es cabeza-cola. Vean que también en este caso las 3 poseen dobles enlaces, ¿sí? Las 3 unidades, en este caso hay uno solo, igual a este, y en este tenemos las 2. Como dije antes, las unidades isoprénicas pueden tener dobles enlaces, 1, 2 o ninguno. La vitamina A es un diterpeno. Esto quiere decir que tiene 4, o sea que tiene 20 átomos de carbono, o sea que está compuesta por 4 unidades de isopreno, que están marcadas en amarillo. A su vez, en rojo tenemos marcadas las uniones, que son cabeza-cola, de cada una de estas unidades de isopreno. Asimismo, la vitamina A es un terpenoide. ¿Por qué? Porque es un alcohol. Este compuesto se requiere en distintos procesos biológicos, como pueden ser la visión, el desarrollo del sistema inmune, en todo lo que es la formación y el mantenimiento de células epiteliales, y también está implicada en el desarrollo embrionario y el crecimiento. Naturalmente vamos a encontrar muchas fuentes de vitamina A. Para nombrar algunas, la vamos a encontrar en la zanahoria, en calabaza, en batata, en duraznos, en espinaca, entre otros. Una cuestión importante es que la ruptura del beta-caroteno, que es la principal fuente de esta vitamina en la dieta, va a formar 2 moléculas de vitamina A. El escualeno es una molécula de triterpeno, es decir que tiene 6 unidades isoprenoides y por ende tiene 30 átomos de carbono, ¿sí? Este triterpeno se sintetiza a partir del pirofosfato de farnesilo, ¿sí? Como el alfa-farneseno que vimos anteriormente. Estas 2 unidades, a través de una enzima que se llama escualeno sintetasa, une estos 2 esquiterpenos de farnesilo a través de una unión cola a cola, ¿sí? Y así forma el escualeno. Este escualeno, ¿sí? Este terpeno, es el precursor en la biosíntesis de colesterol. Es una sustancia natural que se encuentra en vegetales, animales y también en el humano, y comercialmente se lo extrae del hígado de tiburón y se lo ha utilizado como coadyuvante de vacunas y también en cosmética.
Los carotenos son los pigmentos responsables del color rojo, anaranjado y amarillo que tienen las frutas y vegetales, como puede ser la zanahoria, el tomate, la sandía, entre otros. Particularmente, los carotenos son tetraterpenos, esto que quiere decir que tienen 40 átomos de carbonos. Están formados por 2 diterpenos, o sea, por 2 compuestos que tienen 20 átomos de carbono. Están unidos entre ellos por enlaces cola-cola. El gran sistema conjugado que tienen los carotenos de dobles enlaces hacen que la absorción UV de luz ultravioleta se mueve hacia la región visible. Esto quiere decir que le otorgan color a los compuestos en los que están presentes. Particularmente, como ya dijimos, el beta-caroteno, que es esta estructura, es el precursor de la vitamina A, porque al romperse vamos a obtener 2 moléculas de vitamina A. Otras vitaminas liposolubles que son derivadas de isoprenoides son la vitamina K, que tiene una cola isoprenoide unida a la 2-metilnaftoquinona. Esta vitamina es requerida en los procesos de coagulación de la sangre y también para generar los glóbulos rojos. Y está presente en verduras de hojas verdes. Otra vitamina que tenemos es la vitamina E y estructuralmente deriva del heterociclo cromano. La vitamina E es un antioxidante que protege las cadenas de ácidos grasos insaturados frente a la degradación por las especies reactivas de oxígeno. La vamos a encontrar en aceites vegetales de maíz, en frutos secos, en nueces, almendras, maní, etc. Las prostaglandinas se llaman así debido a que se aislaron por primera vez a partir de secreciones de glándulas prostáticas. Son las encargadas de regular una gran cantidad de respuestas fisiológicas y entre ellas vamos a encontrar la inflamación, la presión sanguínea, la coagulación, la fiebre, el dolor, el ciclo del sueño y la vigilia. Se van a sintetizar a partir del ácido araquidónico y tienen la característica de que contienen un anillo de 5 miembros llamado ciclopentano con un sustituyente de ácido carboxílico de 7 carbonos, este sería el R1, y un segundo sustituyente hidrocarbonado de 8 carbonos. Los 2 sustituyentes son trans entre sí. La biosíntesis de estas moléculas está realizada por la enzima ciclooxigenasa. La aspirina o el ácido acetilsalicílico inhibe la acción de esta enzima y así impide que se sinteticen estos mediadores químicos para evitar la inflamación. Estas prostaglandinas hay diferentes tipos y se las clasifica según los grupos funcionales que tengan el anillo de 5 miembros. Se las nombra como PGX, donde X indica los grupos funcionales de este anillo de 5 miembros. Por ejemplo, la PGA, PGB y PGC tienen un grupo carbonilo y un doble enlace en este anillo, donde el doble enlace, según sea el tipo o la clase, están posicionados en diferentes posiciones. Después también tenemos la PGD y PGE, en donde son hidroxicetonas, tienen un grupo ceto y un grupo hidroxilo, o oxidrilo. Y en ellas, están cambiadas las posiciones de estos grupos en las distintas clases. También, por último, tenemos la PGF, que son dioles, tienen 2 funciones alcohol en el anillo de 5 miembros. El subíndice N nos va a indicar la cantidad total de enlaces dobles en las cadenas laterales. Además, en las PGF vamos a encontrar los símbolos alfa y beta que nos van a especificar la configuración de los 2 grupos oxidrilos. Alfa indica un diol en cis, mientras que beta nos va a indicar un diol en trans.
Los esteroides son una clase de lípidos simples que tienen como función más importante que son hormonas, que regulan una gran variedad de funciones fisiológicas, como la madurez sexual, la producción de gametos, características sexuales secundarias, regulan la circulación y la presión sanguínea, el nivel de sodio y de potasio. También están implicadas en la regulación del metabolismo y las situaciones de alerta, entre otras cosas. Presentan estructuralmente un sistema de anillos tetracíclicos, ¿sí? Que es el ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? En donde los 4 anillos se le designan con letras, ¿sí? El primero es el anillo A, el B, el C y el D. Y los carbonos de los anillos se enumeran comenzando por el anillo A, ¿sí? Este es el carbono 1, se sigue, ¿sí? El carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después, ¿sí? Se continúa con el ciclo C, el carbono 11, 12, 13, 14 y luego con el ciclo D, 15, 16, 17. Después, también estos esteroides presentan metilos, ¿sí? Que tienen la nomenclatura o la numeración 18, el metilo que está unido en carbono 13, y 19, el metilo que está unido en carbono 10. Los ciclos de 6 miembros van a poder adoptar una conformación en silla, mientras que los ciclos de 5 miembros una conformación de tipo sobre, como ocurría con los ciclohexanos y los ciclopentanos. Pero a diferencia de estos compuestos, los anillos de 6 o de 5 miembros no se van a poder interconvertir en sus diferentes conformeros. Y esto se debe a que al estar fusionados van a tener una geometría rígida y el movimiento va a estar restringido. Es por esta restricción que vamos a tener una isomería geométrica. Y al igual que sucedía para los alquenos, se van a poder fusionar de manera que los grupos puedan estar del mismo lado o de lados opuestos. ¿Esto qué significa? Significa que van a poder adoptar una configuración trans o una configuración cis. Ahora veamos qué ocurre para los anillos. Para los anillos B y C y D siempre van a estar en trans. Solamente para la fusión entre los anillos A y B la configuración puede ser cis o puede ser trans. Pero en la mayoría de los casos va a ser una configuración de tipo trans. Como ya dijimos, en el carbono 10 y en el carbono 13 hay sustituyentes, ¿sí? Metilos. Hay 2 grupos metilos. Estos metilos se encuentran hacia el mismo lado y están por encima del plano del sistema de anillos. Estos metilos se les llaman metilos angulares, ¿sí? Porque dependiendo de cómo están los demás sustituyentes respecto a estos metilos, se les puede denominar beta o alfa. Cuando los sustituyentes están del mismo lado, ¿sí? Del plano del sistema de anillos, se les llama beta. Y cuando están de lados opuestos, reciben el nombre de alfa. Los esteroides también presentan un sustituyente en el carbono 17. Según la naturaleza de este sustituyente, van a clasificarse en diferentes grupos, ¿sí? Tenemos que los androstanos, que pueden ser los estranos también, ¿sí? Tienen como cadena lateral un hidrógeno. El pregnano, ¿sí? Es un grupo R de 2 carbonos. El colano tiene este grupo R de 5 carbonos ramificado en el comienzo, y el colestano tiene este otro grupo R como sustituyente. En la molécula de colesterol vamos a poder distinguir una cabeza polar que está constituida por el grupo hidroxilo y una cola o porción apolar formada por núcleos condensados y los distintos sustituyentes alifáticos.
El colesterol es uno de los lípidos de membrana más rígidos estructuralmente debido a esta presencia que tiene de anillos. A su vez, el colesterol es el esteroide más abundante en los animales y es el precursor de los demás esteroides, como pueden ser la vitamina D, las hormonas sexuales, las sales biliares, etc. Tiene una función estructural, ya que es el componente de la membrana plasmática, como ya explicó Vero en diapositivas anteriores, se intercala entre los fosfolípidos, regulando de esta manera la fluidez de la membrana. Estructuralmente, este colesterol deriva del colestano, debido a que tiene la cadena lateral R en el carbono 17, es el colestano de 8 átomos de carbono. En posición 3, en el carbono 3, como dijo Álvaro, presenta un grupo oxidrilo que está en beta, debido a que está del mismo lado de los metilos angulares. Y entre el carbono 5 y 6 presenta un doble enlace. Este compuesto presenta carbonos quirales y que están marcados con un asterisco. Presentan muchos carbonos quirales, 8 centros asimétricos, por lo que podrían llegar a encontrarse 256 estereoisómeros, pero en la naturaleza solo se encuentra uno. Dentro de las hormonas sexuales encontramos a los estrógenos, que son las hormonas femeninas. Allí vamos a encontrar el estradiol y la estrona, que son secretadas en los ovarios. Los estrógenos tienen como función el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas. Los estrógenos, asimismo, estimulan también las glándulas mamarias durante el embarazo. El estradiol tiene el grupo A, el anillo A, es un anillo aromático. Por eso carece del metilo angular en carbono 10. Y presenta un sustituyente oxidrilo en el carbono 17. En la estrona, a diferencia del estradiol, tiene en carbono 17 un grupo ceto. Los progestágenos son otras hormonas sexuales femeninas y también son conocidas como las hormonas del embarazo. Su función es la de preparar el recubrimiento del útero para la implantación del blastocito. Es esencial para el mantenimiento del embarazo. La progesterona va a evitar la ovulación durante todo el embarazo. La progesterona tiene un grupo ceto o cetona en el carbono 3 y un doble enlace entre el carbono 4 y 5. Y el grupo R del carbono 17 es un acetil. Dentro de las hormonas sexuales masculinas vamos a encontrar a los andrógenos. Su función es la de desarrollar las características sexuales secundarias masculinas. También va a intervenir en el metabolismo, en la sensibilidad a la insulina, en la distribución de la grasa corporal y en el desarrollo de la musculatura. Tenemos dos andrógenos, la testosterona principales, la testosterona y la androsterona. La testosterona tiene un grupo ceto, en carbono 3 y un doble enlace entre el carbono 4 y el carbono 5. Y el grupo R del carbono 17 es un oxidrilo. En la androstenediona tenemos que el carbono 3 tiene un oxidrilo y en carbono 17 tiene un grupo ceto. Y no presenta el doble enlace entre el carbono 4 y el carbono 5. Las hormonas adrenocorticales se sintetizan en la corteza adrenal y es por este motivo que se las conoce como esteroides corticoidales adrenales. Dentro de estas hormonas encontramos los glucocorticoides, en donde tienen una función de intervenir en el metabolismo de la glucosa, de los ácidos grasos y de las proteínas. También tienen un efecto antiinflamatorio o supresor de la respuesta inmune. Y es por ello que hay muchos corticoides o glucocorticoides sintéticos.
Tenemos los naturales, el cortisol, ¿sí? Que tiene un oxidrilo en carbono 11, y la cortisona, que la única diferencia estructural con el cortisol es que en carbono 11 tiene un grupo ceto. Otra hormona adrenocortical es la aldosterona, que es un mineralocorticoide. La función que tiene es regular la secreción de sodio, potasio y agua, e integra el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula la presión sanguínea. ¿Sí? Tenemos que la diferencia con el cortisol es que tiene en el carbono 18, en uno de los metilos angulares, es un grupo aldehído. La vitamina D es un lípido esteroide que interviene en el metabolismo del calcio. Se la conoce también con el nombre de vitamina antirraquítica, ya que la deficiencia de este compuesto provoca raquitismo. La vitamina D la vamos a encontrar en diversas fuentes, principalmente en la ingestión de alimentos que la contengan, como puede ser la leche y el huevo. También la vamos a encontrar mediante la transformación del colesterol o el ergosterol, como se puede ver en la diapositiva, por la exposición a los rayos solares ultravioleta. Estos hacen que se conviertan a vitamina D2 por una reacción fotoquímica. En esta reacción lo que ocurre es que se abre el anillo B del ergosterol. Recordemos que el ergosterol es muy similar al colesterol. El ergosterol lo vamos a encontrar en los vegetales, y las diferencias principales con el colesterol es que tiene un doble enlace en la posición 7 y en la cadena lateral R presenta un doble enlace en la posición 22 y un grupo metilo en la posición 24. Los ácidos biliares son lípidos esteroides que se sintetizan en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar y se secretan al intestino delgado, ¿sí? Estos ácidos biliares intervienen en la absorción y digestión de las grasas. Estos esteroides, ¿sí? El ciclo A y el ciclo B están fusionados en cis en todos los casos, ¿sí? Tenemos el ácido cólico, el ácido desoxicólico y el ácido quenodesoxicólico. En el ácido cólico tenemos 3 oxidrilos, ¿sí? En posición 3, en posición 7 y en posición 12. Estos oxidrilos están en alfa, debido a que están de lados opuestos a los metilos angulares. En el desoxicólico, ¿sí? Tenemos 2 oxidrilos en posición 3 y en posición 12. Y en el quenodesoxicólico, los oxidrilos también son 2 y que están en posición 3 y en posición 7.